En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Yazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nipsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Dos cosas en esta primera lectura de hoy. En la presencia de Dios, ¿sí? Un Elías que estaba preocupado, estaba frustrado, estaba cansado. Un Elías que se encontraba en diferentes circunstancias de su vida, desesperado. Desesperado, ¿por qué? Porque estaba solo y lo estaban buscando para matarlo. Frustrado porque el pueblo de Israel, a quien el Señor amaba, a quien el Señor había rescatado y que todos habían jurado seguirlo, estaban adorando a otros dioses, estaban olvidando la alianza y solo quedaba Elías. Quizás amargado, quizás triste, porque solamente él estaba a favor de Dios y lo demás con otros dioses. Pero aún así, el Señor le da una lección a Elías. Y la lección es: hoy voy a pasar a saludarte. Pero lo que le pide el Señor a Elías es: si quieres encontrarme, si quieres disfrutarme, si quieres saborearme, si quieres experimentar mi presencia, voy a estar en una paz en el viento suave. Tranquilízate, cálmate. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres ver a Dios? Lo primero que tienes que aprender es a calmarte, porque a veces uno se desespera y cuando uno se desespera quiere hablar con Dios y Dios no está en la desesperación. Uno a veces empieza a gritar y cuando uno grita quiere hablar con Dios y Dios no está en el grito. Uno a veces se vuelve violento, por la frustración, se frustra, pero Dios no está en la frustración. Cuando te aprendas a calmar, cuando te aprendas a respirar, cuando aprendas a encontrar esa paz interior, vas a descubrir que ahí está Dios. Ese es el lugar de Dios, ese es el puesto de Dios. Y esto va para todos nosotros. Dios está en el viento suave, Dios está en la tranquilidad, Dios está en el momento donde nosotros recuperamos esa paz interior. No podemos perder el control. Cuando perdemos el control, nos perdemos de la presencia de Dios. Y esa es la primera enseñanza que hoy Dios le dio a Elías. Si tú quieres gozar de mi presencia, nunca pierdas el control. Por más difíciles que estén las cosas, por más duros que estén las cosas afuera, no pierdas el control. Dios está en el viento suave, Dios está en el momento tranquilo, Dios está en ese punto donde el ser humano tiene que decir: hay paz interior. Y si hay paz, está Dios. Y puede haber muchísima violencia afuera, pero la paz no se puede perder. Esa paz interior denota la presencia de Dios. Vuelvo y te lo repito: por más que hayan frustraciones, por más que haya desesperación, por más que haya tristeza, si quieres estar en la presencia de Dios, aprende a reconocer ese viento suave, aprende a reconocer ese momento tranquilo. Dios está en la tranquilidad de tu alma, Dios está en la paz de tu corazón, Dios está en tu interior, cuando a pesar de tantos momentos difíciles, nunca pierdes la paz. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. A mí me gusta mucho este tema de hoy, porque es que a veces nosotros nos pegamos a algunas partecitas del Evangelio y dice: oh, pero es que la Biblia dice, oh, pero es que Jesús dice. Entonces, cuando hay algo que nosotros queremos defender, nos vamos con la Biblia y nos vamos con Jesús. Dios dice, Jesús dijo, pero ¿qué pasa con esta parte que dice: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo? Si tu mano te hace pecar, córtatela. ¿Por qué ahí no decimos: oh, pero me voy a arrancar el ojo? Porque la Biblia dice. Seguramente la gran mayoría tiene que decir: no, pero no es así, hay que saberlo interpretar. Ah, lo que a ti te conviene lo dices literal. Lo que no te conviene sí hay que interpretarlo. Siempre me ha gustado estas partes del Evangelio por eso. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que cambiar, porque la gran mayoría de nosotros usamos la Biblia y usamos la palabra de Jesús para lo que nos conviene. Pero ¿qué Jesús dijo? Pero es que la Biblia dice, pero es que Dios dice en su palabra. Claro, pero ¿y qué vamos a hacer con esta parte de si tu ojo y si tu mano? O si tu pie. ¿Qué vamos a hacer con esa parte? Esa parte sí no la vamos a escuchar. Esa parte sí no la vamos a hacer. Esa parte sí vamos a decir: hay que interpretarla. Toda la Biblia se debe interpretar. Hay verdades que son universales y obvias, pero hay otras que se tienen que interpretar, pero no es al amaño nuestro y al capricho nuestro, no es cuando a mí me convenga, ¿se ven? Y es por eso que yo siempre les digo: mucho cuidado, porque no todo el que lee la palabra de Dios puede hablar de Dios y la puede explicar. Esto para el tema de la palabra de Dios, ni siquiera para mí, o sea, no estoy diciendo que yo sí puedo. Esto no es fácil y eso se tiene que saber interpretar, pero uno a veces escucha tantas personas que hablan de la palabra de Dios y uno se enloquece. Este predicador dijo, este padre dijo, este pastor dijo, en este video dijeron, en esta misa dijeron. Hey, no se enloquezca de esa manera, porque todos podemos hablar de la palabra de Dios, pero no sabemos si todos tenemos razón de la palabra de Dios. Así que por eso me gusta este tema, me gusta por eso, porque entonces vamos a encontrar un sentido al por qué cumplimos la palabra de Dios. No es un cumplir por cumplir, hay una razón de ser, hay un motivo, pero necesitamos buscar ese motivo, necesitamos buscar esa interpretación. Pidámosle al Señor esta mañana que no es a nuestro capricho, es a la divina inspiración, pero no es a nuestra conveniencia, no es a nuestra conveniencia, porque la palabra de Dios no actúa bajo nuestra conveniencia, es y punto. Pero dejemos de estar anulando cosas o señalando a personas con la palabra de Dios. Es que ya lo dice la palabra de Dios. En unas cosas sí nos usamos literal y en otras sí las tenemos que interpretar. Pues vamos a mirar que si tú se crees con esa capacidad de decir: esto es de manera literal, esto es para interpretarlo. Está bien, eres un erudito de la Biblia, pero mucho cuidado. Yo siempre digo, toda la palabra de Dios tiene un sentido, y el sentido no es juzgar a nadie. El sentido es que todos encuentren a Dios a través de ella. Ese es lo único. Dios escribe su palabra para que el hombre se encuentre con él. Dios escribe su palabra para que el hombre experimente su amor y encuentre su salvación. Dios está aquí en medio de tu frustración, en medio de tu rabia, en medio de tu pecado, en medio de tu llanto. Está aquí en el viento suave. Y en medio de todo tu pecado,
Dios está aquí para acompañarte, no no para condenarte. Así que aprendamos hoy con el Evangelio y la primera lectura, que Dios siempre ha estado rodeado de la humanidad para acompañarla, para amarla, para hacer lo mejor posible con ellos y nunca para tratarlos mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya saben que hoy a las 7 de la noche tendremos el encuentro de parejas aquí en la parroquia San Francisco de Asís. 7 de la noche, hoy encuentro de parejas. Posiblemente lo pasemos por Oxi Espiritual también. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.